Pasamos a escuchar a la doctora Sara Kaufman, jefe de sección de microbiología del Hospital Fernández, coordinadora de la red de microbiología del gobierno de la ciudad y consultora en microbiología clínica, quien disertará sobre el rol del laboratorio en prevención y control de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí compartir con ustedes esta jornada y espero, les voy a hablar un poco de tucumano, que yo soy tucumana, espero no aburrirlos porque de la mayoría del público es farmacéutico. Cualquiera que le declare la guerra a los microbios va a perder. Lo que tenemos que hacer es aprender a llevarnos bien con los microorganismos, entender la biología, la ecología y su evolución. Esta es una frase de Michael King. Ahí se me pasa rápido. Entonces, ni bien empezó la era antibiótica, empezó la guerra de poder, que es la resistencia bacteriana, o sea, los cambios bioquímicos, las mutaciones, transferencia genética y todo lo que hace a la resistencia a las bacterias. Me salto un poco. Bueno, una frase de Watanabe que quiero decir allá en el 71, que dice: no existe antimicrobiano para la que la bacteria no haya desarrollado resistencia. Bueno, una bacteria sensible por transformación, conjugación o transposición se transforma en una bacteria resistente, como ustedes ven, y la exposición a antibióticos hace que la cepa resistente sea la dominante. Entonces, acá me falta algo en este diapositivo, el mundo, que no sé por qué no apareció, se copió mal. El mundo que gira me falta, porque bueno, en definitiva la presión antibiótica es lo que hace, aumenta la mortalidad, la morbidad y los costos. Bueno, y también una de las razones de la resistencia antibiótica es el mayor uso de antibióticos, como lo dijeron ya muy bien todos, pero también porque hay un aumento de la población vulnerable, o sea, gerontes, inmunocomprometidos, trasplantados, todas las enfermedades que surgieron a medida que aumenta la vida de la población. Y los factores de riesgo son endógenos, que son todos los que mencioné, y los exógenos también pueden ser debidos a la institución. Carencia de programas de prevención y control, que no haya recursos insuficientes, o sea, recursos tanto humanos como financieros, fallas edilicias, que se dan en muchísimos lugares, ausencia de normas o no cumplimiento de las normas y fallas en la educación del personal. Y también es debido a las prácticas, por ejemplo, los pacientes que están en asistencia respiratoria mecánica, las sondas vesicales, la nutrición parenteral, los catéteres, bueno, todo eso hace que aumente la posibilidad de infectarse los pacientes y en los centros hospitalarios cada vez con mayor resistencia. Y bueno, como ya se dijo, cada vez hay menos antibióticos, más mecanismos de resistencia, por lo tanto es fundamental saltear el uso racional, porque ya lo han dicho, es fundamental también, desde el punto de vista del laboratorio, el diagnóstico rápido del agente etiológico, y esto va a permitir un rápido descalamiento. Entonces, esto es lo que nos ocupa en este momento. La alerta epidemiológica por las superbacterias, que ya han hablado. Y yo acá, justamente estuve en Tucumán el fin de semana y encontré, pasando por un bar, que me pareció que esto puede ser la solución para todos. Esto puede ser la solución. Ténganlo en cuenta. Entonces, un trabajo que nosotros presentamos justamente en el Congreso de SADI en el 2015, que presentó la red de bacteriología, es justamente infección por Klebsiella, productora de KPC, en los hospitales del gobierno de la ciudad. Y lo que les puedo decir que la mayoría de las infecciones, 825 infecciones entre el 2013 y 2014, la mayoría es hemocultivos y urocultivos. Y de las salas que provenían, la gran mayoría eran de 50% de terapia intensiva y casi un 70% de terapia intensiva y clínica. Esto es un diapositivo que me prestó de la Red Cunel, Fernando Mascherán,
un poco para decirles cómo fue el aumento cada 1000 egresos hospitalarios hasta el 2014, cómo va aumentando la Klebsiella pneumoniae KPC un aumento terrible entre el 2013 y el 2014, prácticamente se duplicó. Y con respecto a infecciones urinarias, también, estos son datos del FUNET, como del 7% que había en el 2011, ahora estamos en un 17%. Otra cosa importantísima es la evolución de la resistencia a mero y la corresistencia de estas Klebsiellas. Por ejemplo, ustedes ven que en el 2012 el 80% eran colistin sensibles y tenían una meropenem menor de 8, quiere decir que se podían tratar con meropenem en infusión prolongada. Pero fíjense, en el 2014 el colistin bajó al 63% de sensibilidad y el mero del 68% de sensibilidad bajó al 23%. Entonces estamos ya, son superbacterias que realmente no hay con qué tratarlas. Bueno, entonces lo fundamental, como ya les dije, es informarlo rápido, porque también son muy transmisibles y entonces tiene que, cuando uno informa una metal o beta-lactamasa, tiene que, digamos, tomarse las medidas de protección del contacto, de aislamiento del paciente, etcétera, etcétera, que ustedes ya todos lo saben y ya todo se ha hablado acá. Entonces acá le presento a la Klebsiella pneumoniae KPC, que eso significa Klebsiella pneumoniae con carbapenem. El brote que tenemos actualmente es debido a un clon epidémico que es el ST258 y está asociado a alta mortalidad. Les cuento que en nuestro hospital estuve viendo ahora los datos del 2015 y el 29% de las bacteriemias por Klebsiella pneumoniae es KPC. Es increíble. 29% en los datos del 2015. Bueno, entonces nosotros otra cosa que tenemos que diferenciar desde el punto de vista laboratorio es si la Klebsiella pneumoniae tiene CTXM más impermeabilidad, no importa que ustedes no entiendan, o sea, impermeabilidad, o tiene KPC. ¿Por qué? Porque si tiene esto se puede tratar con carbapenem y si no, y si es KPC no se puede tratar y en el primer caso no requiere aislamiento de contacto y en el segundo caso sí requiere aislamiento de contacto. Entonces rápidamente nosotros con una prueba de disco podemos decirle en este caso es una CTXM, no es KPC, y en este caso con el disco de borónico la simetría es positiva, significa que es KPC. Entonces, además de las pruebas automatizadas que disponemos, tenemos que también tener a mano todo lo que sea. Con respecto a los estudios de colonización, utilizamos un agar cromogénico, que las colonias de color azul verdoso son colonias KPC positivas. Entonces nosotros casi en 24 horas, si es que lo hacemos directo digamos, de la materia fecal, ya podemos, la verdad que el informe es en 24 horas, ya le voy a explicar por qué. Esto es un trabajo que presentamos nosotros de comparación del método de Cromagar con el método propuesto de CDC, donde el Cromagar obviamente que fue muy superior. Y con respecto a los carbapenemasas de interés clínico epidemiológico, tenemos las enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa y púfida, las metal o beta-lactamasas tenemos la IM, la BIM en Pseudomonas y la NDM, que son Nueva Delhi, metal o beta-lactamasas, las enterobacterias, esto es una emergencia, y también tenemos las OXAS 48 y 48 lares en enterobacterias. Lo interesante de todo esto es que las sepamos diferenciar. Entonces les cuento, esta diapositiva es de Fernando Pasteral y en lo que se ha transformado la Argentina por la epidemia de NDM, Nueva Delhi. Entonces ya han sacado el obelisco, creo que están haciendo esto. Entonces hay una emergencia de cepas de NDM en Argentina. Bueno, y especialmente en la tribu Proteae, donde ha aumentado un 350% en el 2015. Sí. También lo que ya han hablado, por eso voy a ir muy rápido, de la emergencia de resistencia antibiótica en la comunidad,
obviamente por los pacientes de internación domiciliaria, por tratamiento de pacientes de la comunidad con antibióticos no apropiados, pacientes de alta que se van de hospitales colonizados con KPC u otras, o enterococo vancomicino resistente, muchos diagnósticos incorrectos, prescripciones innecesarias, automedicación y lo que tanto se habló de los aditivos de la alimentación de animales para aumentar el engorde. Todo esto hace que también haya una gran resistencia antibiótica de la comunidad. Entonces, como ya lo dije, la identificación rápida es uno de nuestras armas. Entonces, las dos cosas son el rol del laboratorio: identificación rápida y vigilancia epidemiológica. El diagnóstico rápido también depende de la calidad de la muestra que nos envíen. Que la muestra sea la adecuada, si el paciente está recibiendo antibióticos, sea cuando está en la dosis baja o cuando entre uno y otro, y la importancia fundamental del entrenamiento de las personas encargadas de su extracción y transporte, porque te digo, me traen cada cosa que es increíble. Todos los años tenemos que hacer, hacemos como un programa de educación continua, y esto es lo que hacemos también con el personal de microbiología. Este programa debe estar basado en la mejora continua de calidad de los procesos y resultados emitidos, y que todos tengan un criterio único y uniforme, obviamente manuales de calidad, diagramas de flujo para todas las prestaciones que tenemos. Entonces, ahora un poco metiéndonos ya en lo microbiológico, les voy a contar cómo nuestro algoritmo microbiológico cambió fundamentalmente con la llegada del aparato de la espectrometría de masa. Digamos, lo que nosotros hacemos es siembra, gram, aislamiento, identificación, antibiograma. Esto nos lleva, como dijo el infectólogo, ¿cómo se llama el doctor? Que nos lleva 48 a 72 horas. Pero si nosotros tenemos de la muestra el Malditov, directamente podemos ir a la identificación y en un futuro próximo a mecanismos de resistencia. Esto a nosotros vamos a ver cómo lo hacemos mucho más rápido. Entonces, el Malditov, ¿qué significa? Es una tecnología que va a ofrecer un patrón de proteínas de un organismo desconocido y compara este patrón con una software, con una librería que para finalmente confrontar. Por ejemplo, el Acinetobacter tiene este patrón. Entonces yo pongo la bacteria, pongo la colonia, y si me da este patrón me va a decir que es una Acinetobacter morphi, ya el mismo aparato en cuestión de minutos. Entonces, ¿cómo fue evolucionando la identificación en microbiología? Primero usábamos las pruebas fenotípicas, después estas pruebas se agruparon como en especie de kit, después estos kits con una computadora llegamos a un aparato que es de identificación, y este aparato en estos casos también sirve de sensibilidad. Luego se hablaba del genotipo, que aún está vigente, y finalmente llegamos al patrón de proteínas, que es lo que nos lleva a un diagnóstico mucho más rápido. Entonces yo un poco el futuro de la identificación de la microbiología es la parte de ¿cómo se llama? Malditov, espectrometría de masa. Bueno, entonces, ¿cómo es el flujo de trabajo? Yo tengo la bacteria, que selecciono una colonia, pongo acá en una placa reutilizable, le agrego una matriz, genero un perfil, interpreto los datos, y esto me lleva 5 a 8 minutos la identificación, lo que nos llevaría 48 a 72 horas. El doctor Lopardo dijo que más o menos en su hospital le lleva 48 a 72 horas saber qué bacteria está. Bueno, y esto es un poco para mostrarles que se puede hacer con cocos, con bacilos, con micobacterias, con nocardias y con hongos. Este sistema sirve para hacer todo, y cada cosa tiene un proceso que puede llevar a lo mejor 5 o 10 minutos más, pero siempre se llega al resultado final muy fácil. Entonces, para darles un ejemplo, les voy a contar un trabajo chiquito que hicimos con hemocultivo para identificación directa del hemocultivo, y lo que hicimos para hacerlo más rápido es trabajar de las pátinas. Esta, por ejemplo, es una pátina de un neumococo, esta es de un estáfilo y esta es de un bacilo negativo. Estas son pátinas
que se dan en 3 horas de desarrollo. Yo pongo a incubar y en 3 horas ya tengo esto. Entonces lo que hice es un análisis directo de la pátina para hacer la identificación en 4 horas y el test de sensibilidad. O sea, todo lo más rápido posible. Con esto estudiamos 280 hemocultivos, que ahora seguimos, ya tenemos como 600, estamos en vías de publicar este trabajo, y hicimos, bueno, todo, inclusive llegamos a la identificación y análisis de resistencia a carbapenemasas en el día y la sensibilidad completa en 16 horas. Esto es el pequeño aporte que podemos hacer nosotros. Entonces, por ejemplo, les voy a contar que para bacilos negativos prácticamente entre un 96 y 100% de sensibilidad, a las 4 horas ya saber qué germen, y es muy importante decirle al infectólogo tiene una Klebsiella o tiene una Acinetobacter o tiene una Pseudomonas. Creo que esto ya está tan mal acostumbrado. El hospital apenas se positiviza y me dice, a ver qué es, rápido. O sea, ya se nos van a acostumbrar. Y con respecto a los pocos gram positivos también, entre un 95 y un 100%. Y también lo importante es que podemos diferenciar los contaminantes y decirle, bueno, no traten estos que por ahí están en una de dos y que son contaminantes, que son Staphylos coagulasa negativos. O cuando tenemos un Corynebacterium, etc. Entonces, ¿y por cómo hacemos para decirle a los bacilos gram negativos, cuando hay un bacilo gram negativo, decirle cuál es la sensibilidad, si tiene carbapenemasa o no? Utilizamos un test que se llama Blue Carba, que es una detección rápida en forma cromogénica, que tiene una sensibilidad del 100%, 100% para las KPC, para las metalo-beta-lactamasas también, para las oxas baja un poquito la sensibilidad, pero no para las oxas de acineto, que tiene un 100%. Y en no productores la especificidad es de 100 y 99%. Este test nos lleva también 1 hora y se hace el mismo día con la pátina. Entonces acá tenemos cómo se ve un positivo amarillo y negativo. Por ejemplo, si esto tiene CTXM, el AMSEP con Enterobacter cloacae, o la oxa que no la detecta. Y la Klebsiella, acá tenemos el positivo. O sea que esto nosotros lo informamos a las 5 o 6 horas de positivizado un hemocultivo. Obviamente también disponemos de este equipamiento que es el GeneXpert, que sería bárbaro tener esto que detecta, por ejemplo, hay un CARBA-R que detecta KPC, NDM, BIM, OXA48 y MIPENEM1 en 1 hora, y es una PCR en tiempo real. Nosotros lo tenemos por un subsidio que lo conseguimos de Fonarcid para tuberculosis, que hace, digamos, tuberculosis con sensibilidad de rifampicina. Y quisimos comprar esto, pero vale 660 pesos la determinación, mientras que el Blue Carba no cuesta nada. Entonces, obviamente, les muestro, pero no lo tenemos ni lo vamos a tener, porque no lo necesitamos realmente. Bueno, y también el Malditox permite identificación a partir de una muestra de orina o de una muestra de líquido cefalorraquídeo. Fundamentalmente más lo hacemos de céfalo porque de orina no tiene tanta importancia, no tiene tanta urgencia. Entonces lo estamos usando para hemocultivo fundamentalmente. Entonces, ¿qué otros roles? Entonces el rol es identificar también del laboratorio, identificar los patógenos prevalentes, que ya se habló, determinar patrones de resistencia y sensibilidad de las bacterias a los antibióticos y las vías de diseminación o de infección cruzada. Nosotros les quiero contar que todos los años editamos como una especie de librito de bolsillo donde están todas las sensibilidades y resistencias de nuestras bacterias del hospital. Todos los años, o sea, desde a partir del 2007, estamos en el 2014, ya tengo el del 2014 listo. Y bueno, el laboratorio debe ensayar los antibióticos apropiados para el tipo de organismo, para el sitio de infección. Hay una lista de antibióticos básicos que se necesita testear rutinariamente y dependen de cada organismo, colonia o característica microscópica. Y este debe ser suplementado de acuerdo a la lista de antibióticos disponibles en el hospital y los patrones de resistencia locales. Por eso es tan importante saber el patrón de resistencia local del hospital. Entonces tenemos 2 sistemas de vigilancia. Vigilancia continua, que personal suficiente requiere personal entrenado, sistema de captura y sistema de reportes organizados. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es vigilancia continua de KPC en las salas de terapia y clínica médica.
Y la vigilancia dirigida puede ser para obtener una información sobre un área específica o un posible foco, y los resultados son inmediatos, y realmente la desventaja es que no hay una información global que se obtiene con la vigilancia continua y se suspende cuando termina el episodio. Pero la ventaja es que es una forma eficaz de educar al personal y establecer en poco tiempo pautas para controlar la infección en el sector, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que tenemos algoritmos adecuados de búsqueda, más de un método para verificar un hallazgo. Pues les decía que cuando hacemos el tema de la colonización por KPC o por OXA o por, digamos, cualquier multiresistencia, lo que hacemos es el Blue Karma, o sea que nosotros lo podemos tener en 24 horas. Y también hemos presentado trabajo junto con el ANLIS de hemocultivos directos, con el Blue Karma directo del hemo, sin esperar las 3 horas de pátina, y también da, y hemos probado Blue Karma, estamos haciendo Blue Karma directo de orina y Blue Karma directo de materia fecal, del hisopo, y da perfecto. Esto todavía no está publicado, por eso no les doy los datos. Bueno, obviamente tenemos que integrar el equipo multidisciplinario de vigilancia y control de infecciones y contar, lo fundamental, con la decisión política de las autoridades institucionales, que después de un hallazgo se aplicarán las medidas de control, porque muchas veces decimos el hallazgo y vemos que no tomaron ninguna medida. Bueno, entonces, muy importante el sistema CURET, que nosotros participamos, es un programa de OPS que coordina el ANLIS y que participan en este momento 89 centros de todo el país. Bueno, también tenemos que tener un listado de patrones inusuales de resistencia, realizar un control de calidad de los discos, eso es muy estricto cuando utilizamos discos, hacer cada 15 días los controles de calidad, y en caso de encontrar un perfil de resistencia no habitual, lo confirmamos con un segundo método o lo enviamos a un centro de referencia. Entonces esto es un ejemplo de la breve historia de la resistencia en Staphylococcus aureus. En el 60 primero estaba la penicilina, en los 60 hubo penicilina resistencia, en el 80 la meticilina y ya se creó la meticilina resistencia, luego la vancomicina en el 97, esta vancomicina trajo que el enterococo también empezaron a aparecer en el 90 enterococos vancomicinos resistentes, y en el 97 ya se empezaron a ver Staphylo aureus con resistencia intermedia. Entonces en realidad todavía en Argentina no tuvimos un Staphylo aureus vancomicino resistente, pero sí tuvimos el primer aislamiento en Argentina, que les quería mostrar, que fue de nuestro querido hospital, de un Staphylo aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad con sensibilidad intermedia a la vanco y no sensibilidad a la vanco. Entonces, como que hay que estar continuamente vigilando la CIP de vancomicina de los Staphylos. Esta era una osteomielitis en un paciente. Bueno, y con respecto, una vez que nosotros hicimos en la red de microbiología un estudio de portación de enterococos vancomicinos resistentes, un corte de un día en 10 hospitales o 9, no me lo sé, 9 o 10, 12, 9 hospitales participaron, un día de las terapias intensivas. Y en un día se aislaron 52 pacientes portadores de enterococos vancomicinos resistentes de 9 hospitales, y esto hicimos los tipos clonales para ver si había aparecido, si había transferencia entre hospitales, y resulta que había 12 tipos clonales. Esto es lo importante, cómo hay tanta multiplicidad de clonalidad, tantos clones diferentes dentro de la misma resistencia. También un poco ya se habló de que empezaron a aparecer, micobacterias en tuberculosis con alguna resistencia, como isoniazida, por ejemplo, con monoresistencia. Tenemos también ya micobacterias en tuberculosis con multiresistencias cuando son resistentes a isoniazida y rifampicina. Y ya tuvimos, por lo menos en nuestro hospital y en Argentina, ya hay varios casos de tuberculosis extremadamente resistentes a los antibióticos. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo. Este equipo está conformado por lo mismo que dijo esto es lo fundamental. Los estudios de vigilancia y los resultados de prevalencia muestran cambios preocupantes en el
campaña. Desde el laboratorio esperamos que toda la aplicación de estas nuevas metodologías diagnósticas, nosotros esperamos que esto produzca un impacto clínico favorable, porque ya que identificamos tempranamente y podemos hacer decirles la resistencia de forma rápida, que hagan el consecuente aislamiento de los pacientes colonizados o infectados y poder acortar la duración de los tratamientos empíricos, que poder hacer descalamiento de los pacientes que están con un antibiótico de amplio espectro cuando le decimos qué germen tiene, y que obviamente disminuir la presión selectiva sobre el ambiente hospitalario, que es lo que nosotros tratamos de lograr. Entonces, nosotros tenemos la suerte de contar con bastante tecnología, y yo digo que la tecnología ayuda bastante, pero es muy importante el soporte del microbiólogo. Y lo que quiero decir es que cuando se busca una meta hay que insistir, persistir, no importa agotarse porque se va a llegar. Y otra cosa, agradecer a todo el equipo de microbiología de mi hospital. Acá tenemos una mano, pero bien didáctica, porque esto es la mano que tenemos nosotros llena de bacterias. Muchas gracias.